Fue una noche oscura y fría de otoño. La casa estaba vacía. Mi esposa e hijos se habían ido a visitar a sus abuelos en el pueblo cercano. Estaba solo, enfrentándome a la quietud de la noche. Mientras me preparaba para ir a la cama, un sutil ruido del exterior rompió el silencio. Me asomé por la ventana y vi dos luces naranjas brillantes flotando en el cielo nocturno. De repente, el aire se volvió denso y frío, como si algo invisible estuviera acechando en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero la curiosidad me impulsó a salir y ver qué era. Al salir, me encontré con una aura inquietante que se había adueñado del vecindario. La luz de la luna se desvanecía ante una niebla espesa y siniestra que se extendía por todas partes. Me apresuré hacia las misteriosas luces, pero a medida que me acercaba, el ambiente se volvía más denso y mi corazón latía más rápido, como si una fuerza oscura me atrajera hacia ellas. Las luces parecían flotar sobre el antiguo parque, un lugar que todos evitaban después de la caída del sol debido a los rumores de que estaba encantado. Incapaz de resistir la atracción inexplicable, me adentré en el parque. Los árboles crujían y susurraban entre sí mientras avanzaba en la densa niebla. Los susurros se convirtieron en risas malévolas y mis propios pasos resonaban como un eco inquietante. Repentinamente, las luces se fusionaron en una masa resplandeciente que iluminó el parque con un brillo sobrenatural. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de este aterrador espectáculo. La masa de luz se retorció y se transformó en una figura borrosa, una silueta indistinta que parecía flotar en el aire. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que no estaba solo. Algo más estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Una sensación de miedo indescriptible se apoderó de mí, envolviéndome en un terror paralizante. La figura etérea comenzó a acercarse lentamente, como si arrastrara consigo la oscuridad misma. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Podía sentir una presencia maligna que emanaba de aquella figura, algo que desafiaba toda lógica y razón humana. Desesperado por escapar, retrocedí, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Cada paso hacia atrás era respondido por un avance lento pero constante de la figura fantasmal. Me sentía acorralado entre su presencia aterradora y la espesa niebla que me rodeaba. El parque, ahora transformado en un lugar de pesadilla, resonaba con risas siniestras y susurros que parecían burlarse de mi miedo. En un acto de desesperación, saqué mi teléfono para capturar lo que veía, pero la cámara solo mostraba un destello distorsionado de la figura, como si el propio horror no quisiera ser revelado. La figura continuó avanzando hacia mí, dejando una estela de sombras y malevolencia a su paso. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de sentir un toque gélido, me encontré solo en medio de la niebla. La figura había desaparecido, dejando atrás un parque en silencio y una sensación de opresión en el aire. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, sintiendo que algo más allá de la comprensión humana había estado a punto de reclamarme. Corrí hacia mi casa y me encerré en mi habitación, temblando de miedo y confusión, incapaz de comprender la realidad de lo que acababa de presenciar. Sabía que nunca volvería a ser el mismo después de esa noche aterradora, cuando los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecieron en la densa oscuridad. Mi nombre es Vince, y tengo una fascinación de toda la vida por lo paranormal, especialmente el tema de los ovnis. Durante años, he querido tener mi propia experiencia con un ovni, pero para mi consternación, nunca se hizo realidad, hasta hace unos 6 años, aproximadamente en 2013. En ese momento vivíamos en una casa nueva, a solo unos 5 minutos de la casa de la que nos mudamos. Mi rutina diaria era ir a trabajar de 9 a 5, luego regresar a casa, comer y trabajar en la casa anterior para prepararla para venderla. Una noche, después de una noche excepcionalmente larga y difícil trabajando en la casa, iba de regreso a casa cuando vi en el cielo algo que normalmente no está ahí. Me detuve para observar el objeto, solo para ver que no se movía en absoluto. Era alrededor de la 1 de la madrugada, y no era un globo aerostático ni nada por el estilo, especialmente porque nunca había visto uno en mi área de Ohio. Lo que vi era una forma ovalada, más ancha que alta. El objeto, como muchas personas describen,
No emitía luz, pero estaba iluminado, si eso tiene algún sentido. Estaba tan cansado que casi quería pasar por alto la situación, pero por alguna razón no pude hacerlo. No solo era demasiado extraño, sino que también estaba sucediendo justo delante de mí. Mi primera, y hasta ahora única observación de un ovni. Decir que me sentí asustado sería quedarme corto. Volví a mi auto y conduje los pocos metros que faltaban para llegar a mi entrada, a la seguridad de mi nueva casa. Sabía que había detalles que no pude ver debido a la forma en que la nave estaba iluminada. Entonces me di cuenta de que nadie me creería. A la 1:30 de la madrugada, en una noche de colegio, entré a la casa y asusté a mi hija y a mi hijo despertándolos para que vieran lo que estaba en el cielo. Rogaba a Dios que aún estuviera allí, y efectivamente allí estaba, justo donde lo dejé. Se me puso la piel de gallina al recordar la reacción de mi hija. Mi hijo era un gran escéptico, pero incluso a la edad de 12 años, cuando lo presenció, sabía lo que era. Vi miedo en sus ojos. Estuvo afuera con nosotros durante aproximadamente 1 minuto o 2, luego volvió adentro. Mi hija y yo casi nos quedamos sin palabras. De cierta manera era hermoso, pero ambos coincidimos en que transmitía una sensación de miedo o temor, como si no debiéramos estar viendo eso. Entonces me di cuenta de que debía conseguir unos binoculares. Sabía exactamente dónde estaban porque hice la mayor parte de las cajas para nuestra mudanza. Cogí los binoculares y me quedé atónito por lo que vi. Lo mejor que pude describir era que parecía completamente antiguo en la parte inferior, como si estuviera hecho de hierro forjado antiguo de barcos de hace mucho tiempo, con remaches y juntas. La parte superior parecía muy moderna, supongo que podrías decir. Recuerdo que tenía algo parecido a lo que llamaría faros en la ventana trasera, como algunos coches antiguos. También recuerdo que la parte superior tenía casi la forma de la lámpara de un genio. Mi hija miró a través de los binoculares y describió algo terriblemente similar. Luego vi algo que me asustó aún más. Ahora parecía que la nave estaba sobre un largo y delgado pedestal amarillento. No podía entender lo que estaba viendo. Le di los binoculares a mi hija, que en ese momento tenía 16 años, y le pedí que me explicara lo que veía, lo que había cambiado. Pude escuchar el miedo absoluto y el temblor en su voz. Nunca olvidaré lo que dijo. «Papá, hay un haz de luz saliendo de debajo de lo que sea. Tengo miedo, papá. Creo que deberíamos entrar». No pudimos sacudir esa sensación de miedo, y la sensación de que nunca debimos haber visto lo que vimos esa noche. Ambas ventanas de nuestros dormitorios daban directamente donde se podía ver esa nave. Más tarde supe que mi hija se quedó despierta hasta la mañana en una videollamada en vivo con sus amigos, absolutamente aterrorizada. Después de ducharme, me acosté en la cama exhausto, pero abrumado por lo que acabábamos de ver. Fue en ese momento que noté que la nave se estaba moviendo, pero a un ritmo tan lento que era indetectable hasta que pude compararlo con algo estacionario, que era el alféizar de la ventana vertical. Nunca olvidaré esa luz amarilla pálida y siniestra que iluminaba esa nave. Olvidé mencionar que si extendías tu brazo, la nave era solo ligeramente más ancha que el ancho de tu pulgar, si eso tiene algún sentido. Me dijeron más tarde que eso es bastante grande. Eventualmente la nave desapareció de la vista y me derrumbé por el agotamiento. Yo era soldador y sabía que iba a pagar el precio por estar despierto toda la noche. En mi opinión, valió totalmente la pena. Cuando llegué a casa la mañana siguiente, llamé a MUFON. Para aquellos que no estén familiarizados, MUFON es una red de investigación dedicada a estudiar los avistamientos de ovnis y fenómenos relacionados. Mi historia debió haber sido bastante creíble, porque un representante de MUFON estaba en mi puerta en 24 horas después de mi llamada. El representante de MUFON era extremadamente hábil al mostrarme lo que estaba naturalmente en el cielo en el momento exacto de mi experiencia. Era una noche clara sin luna y solo estrellas. Pude obtener algunas fotos de lo que vi, pero como era de noche y tenía un teléfono básico en ese momento, las fotos no fueron de mucha ayuda. Honestamente, tenía la intención de dar el número de mi caso de ovni, pero descubrí que ahora necesitas ser miembro pagado para acceder a esta información. Si eres miembro activo, busca avistamiento de ovnis en Brunswick, Ohio, en 2013. Estoy bastante seguro de que fue en abril. Era un verano caluroso y sofocante en el pequeño pueblo en el que crecí. Recuerdo la suave brisa nocturna que se colaba por la ventana de mi habitación mientras me preparaba para dormir.
Mis padres estaban en la sala de estar. Tenía alrededor de 7 u 8 años en aquel entonces, y mi mente estaba llena de inocencia y curiosidad infantil. La casa parecía tranquila esa noche, envuelta en la oscuridad con solo el suave resplandor de la luna y los destellos del jardín iluminando débilmente la habitación. A pesar de mi cansancio, no podía conciliar el sueño. Algo en el aire me mantenía alerta, con los sentidos agudizados, como si estuviera esperando algo que no podía comprender. Mientras me acomodaba en la cama, miré hacia la pared más cercana, apenas a unos 30 centímetros de donde estaba sentado. Allí, en la tenue luz que se filtraba, vislumbré una figura extraña de pie, observándome con una intensidad inquietante. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y un grito desgarrador escapó de mi garganta antes de que pudiera contenerme. El sonido de mis gritos llenó la casa en un instante, y mi madre y mi padre irrumpieron en mi habitación, con el rostro lleno de pánico. Pero para entonces la figura había desaparecido, dejando solo la pared y la oscuridad detrás de ella. Mis padres intentaron calmarme, pero el miedo se había arraigado profundamente en mi ser, haciéndome temblar y llorar sin control. Cuando finalmente pude articular lo que había visto, la habitación se llenó de un silencio tenso. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas antes de decidir que debían hacer algo al respecto. Llamaron a un sacerdote local para que bendijera la casa y me bendijera a mí, en un intento por alejar cualquier presencia maligna que pudiera haber invadido nuestro hogar. Mis palabras torpes y temblorosas describieron la figura que había visto, la figura que se había aparecido frente a mí esa noche. Era un ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, con un extraño tono de verde oscuro que parecía fundirse con la oscuridad de la habitación. Llevaba una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor, y su cabeza estaba cubierta por una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Lo que más me perturbó fueron sus ojos. Eran largos, oblicuos y completamente negros, sin vida ni emoción alguna. Sin embargo, pude ver una pequeña boca, apenas delineada en la oscuridad, que parecía formar una sonrisa siniestra. Mis padres trataron de tranquilizarme, diciéndome que todo había sido solo una pesadilla, o tal vez un producto de mi imaginación excesivamente activa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no podía sacudir la sensación persistente de que había algo más allá de la comprensión de los adultos en lo que había visto. La noche se volvió un momento temido para mí. Cada sombra y cada rincón oscuro parecían esconder algo que me observaba. Mis padres trataron de restablecer la sensación de seguridad en nuestro hogar, pero yo ya no me sentía cómodo en mi propia habitación. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella figura misteriosa y su mirada penetrante volvían a atormentarme. Me sentía incomprendido y solo con mis miedos. A medida que pasaba el tiempo, busqué respuestas en libros y relatos de otros que habían experimentado encuentros similares. Sin embargo, en un pequeño pueblo donde la gente era reacia a hablar de lo sobrenatural, mis esfuerzos por comprender lo que había visto se encontraron con un muro de silencio y negación. Con el tiempo, las noches de terror disminuyeron y la vida volvió a la normalidad. A medida que crecí, traté de enterrar esos recuerdos en el rincón más oscuro de mi mente, convenciéndome de que había sido solo la fantasía de un niño asustado. Sin embargo, incluso ahora, en mi adultez, a menudo me encuentro mirando furtivamente hacia las sombras, preguntándome si alguna vez podré desentrañar el misterio detrás de aquella figura oscura y silenciosa que me había visitado en aquella noche fatídica de verano. Me desperté con el zumbido lejano de un motor en mis oídos. Mis párpados pesados se abrieron lentamente, revelando un cielo gris plomizo que se extendía sobre mí. Me incorporé con dificultad, sintiendo la rigidez en mis extremidades. Algo no estaba bien y esa sensación se arraigó profundamente en mi pecho. Mis ojos barrieron el paisaje a mi alrededor, solo para encontrar un campo desolado y yermo, sin signos de vida en ninguna dirección. Una oleada de pánico se deslizó por mi columna vertebral, ya que intenté en vano recordar cómo llegué hasta allí. Fragmentos de recuerdos bailaban en las sombras de mi mente, evasivos y borrosos como fantasmas. Un destello de luz, figuras esbeltas moviéndose en la oscuridad, pero todo lo demás era una nebulosa confusa. Con esfuerzo me puse en pie,
tambaleándome como un recién nacido descubriendo el mundo. Entonces, una ola de alivio me inundó al ver una carretera distante en el horizonte, una posible ruta de escape de este enigma inquietante en el que me encontraba. Comencé a caminar, sintiendo cada paso como si pesara una tonelada. Cada paso era una lucha, como si algo más que la fatiga física me estuviera arrastrando hacia abajo. El tiempo parecía volverse elástico a medida que avanzaba. El sol se deslizaba lentamente por el cielo, empujando las sombras a mi alrededor. Mi mente seguía zumbando, tratando de juntar los fragmentos dispersos de mi memoria en algo coherente. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, recuerdos más claros comenzaron a emerger. Un brillo resplandeciente, figuras extrañas de aspecto humanoide, una sensación de flotación y una extraña conexión con algo que no podía entender del todo. ¿Extraterrestres? La idea parecía absurda, pero no había otra explicación racional para lo que estaba recordando. Finalmente, llegué a la carretera y me desplomé, sintiendo el calor del asfalto bajo mi cuerpo. Los automóviles pasaban zumbando a toda velocidad, pero ninguno se detenía. Grité, agitando mis brazos con desesperación, pero mi voz se perdió en el viento. La incertidumbre y el miedo se mezclaron dentro de mí, entrelazándose en un nudo apretado que amenazaba con estrangular mi cordura. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente un auto se detuvo a lo lejos. Un hombre de mediana edad se acercó con una mirada de preocupación en sus ojos, hablando con calma mientras me ayudaba a ponerme en pie y me llevaba hasta su vehículo. En el camino saqué mi teléfono, pero estaba muerto, sin señal ni posibilidad de contactar a nadie. No tenía idea de cuánto tiempo había estado fuera, y la ansiedad se elevaba como una tormenta en mi interior. Llegamos a la comisaría local, donde traté de explicar lo que recordaba, lo que había sucedido. Sin embargo, la incredulidad y el escepticismo se reflejaron en los ojos del oficial mientras tomaba notas de mi confuso relato. Después de un interrogatorio extenso y frustrante, finalmente me permitieron llamar a mi esposa. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y temor cuando el teléfono sonaba una y otra vez. Finalmente, ella respondió, su voz llena de alivio y exasperación. Afirmó que había estado desaparecido durante semanas, que la policía había estado buscándome sin descanso. No pude procesar completamente lo que estaba escuchando. No había forma de que hubiera estado desaparecido tanto tiempo. Mis recuerdos eran vívidos y frescos, aunque confusos y fragmentados. ¿Cómo era posible que hubieran pasado semanas desde ese encuentro con lo desconocido? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Las semanas siguientes fueron una maraña de interrogatorios, exámenes médicos y entrevistas con expertos en traumas y experiencias extraterrestres. Ninguna de las respuestas proporcionadas satisfizo mi deseo de comprender lo inexplicable. Mi mente se hundió en una espiral de ansiedad y paranoia, constantemente revisando mis recuerdos en busca de grietas, señales de manipulación o ilusiones creadas por el estrés. Mi esposa estuvo a mi lado en cada paso del camino, sosteniendo mi mano y ofreciendo consuelo en la oscuridad. Pero incluso su presencia cálida y constante no pudo disipar la sombra persistente de la incertidumbre que se cernía sobre mí. La sensación de ser observado, de que había algo más allá de mi comprensión que acechaba en las sombras, no se desvaneció. No importaba cuántos análisis, terapias o sesiones de hipnosis atravesara, seguía atrapado en la telaraña de la abducción, en la nebulosa de lo inexplicable.